Recordamos que durante toda la conferencia deben de mantener el micrófono deshabilitado y al final estaremos habilitando un pequeño espacio para preguntas, tal como les estaba mencionando al inicio de la conferencia. Les recordamos que este evento es organizado por la Universidad Santa Paula y el Consejo de Salud Ocupacional. Para inaugurar esta conferencia, le damos la más cordial bienvenida a la licenciada María Gabriela Valverde Fallas, directora ejecutiva del Consejo de Salud Ocupacional. Adelante, licenciada Gabriela Valverde. Muy buenas tardes a todos y todas. Problema con el sonido. Yo creo que ahora sí. No te preocupes, te escuchamos bien, adelante. Sí, es que tuve que quitarme los audífonos porque me daba cierto eco y me escuchaba doble. Darle la más cordial bienvenida de parte del Consejo de Salud Ocupacional. Como lo dijo el compañero, mi nombre es Gabriela Valverde, yo soy la directora del Consejo de Salud Ocupacional. El tema que está ahorita es gestión del riesgo y la respuesta ocupacional ante el COVID-19. De nuestra parte, darle un agradecimiento a la Universidad Santa Paula que se sumó al esfuerzo conjunto con las distintas universidades para llevarles a todos ustedes temas de importancia, temas de relevancia, no solamente en materia de salud ocupacional, sino que están relacionados con la coyuntura actual que estamos viviendo de la emergencia del COVID-19. Esperamos que sea de provecho para ustedes, que tengan muchas preguntas al final de la charla y bienvenidos y bienvenidas todas. Así que adelante, compañeros, con lo que nos traen esta tarde, que es el webinar sobre este tema tan importante. Gracias, licenciada María. A continuación, le cedemos el espacio a la doctora Erika Cyrus, vicerrectora de la Universidad Santa Paula. Adelante, doctora Erika. Muchísimas gracias, Diego. Buenas tardes a todos. Primero que todo, un saludo a la licenciada María Gabriela Valverde, directora ejecutiva del Consejo de Salud Ocupacional, y agradecerles a todos ustedes que se hayan conectado la tarde de hoy para poder recibir el tema de gestión del riesgo y respuesta ocupacional ante el COVID-19. Nuestro compañero y coordinador de la Maestría de Gestión de Emergencias y Desastres es Guido Mora y él va a ser el encargado de brindar el tema. Es una persona de amplia experiencia en el manejo de emergencia y desastres. Nos sentimos nosotros en la Universidad Santa Paula muy felices de contar con él como coordinador de nuestra maestría. Esperamos que el webinar de hoy llene las expectativas de cada uno de ustedes y, tal como lo mencionó la licenciada María Gabriela Valverde, pueda generar suficientes preguntas y dudas que al final permitan un intercambio rico entre experiencias y conocimiento y que todo lo que vaya a pasar el día de hoy puedan aplicarlo en sus labores cotidianas. Les agradecemos enormemente la confianza depositada en nosotros como universidad, también la confianza depositada en Guido Mora y la experiencia que él tiene para poder brindarles el tema de hoy. Muchísimas gracias y que disfruten. Muchísimas gracias por sus palabras, estimada doctora Sayus. Para continuar con esta conferencia, le cedemos el espacio al señor Guido Mora, quien nos estará compartiendo el tema de gestión del riesgo y la respuesta ocupacional ante el COVID-19. Ya puedes, Guido, cuando gustes. Bien, muchísimas gracias y buenas tardes, licenciada María Gabriela, y buenas tardes, Erika. Pues es un placer desde la coordinación de la maestría poder aportar de una forma académica y bien con expertise en el campo de atención de emergencias, y lo que estamos viviendo pues no es para nada mínimo el esfuerzo que están haciendo todas las instituciones, tanto públicas como privadas, para generar una atención correcta, ¿verdad? Una adaptación laboral en muchísimos sentidos. La participación va a estar enfocada en qué herramientas, sobre todo normativas, tenemos al alcance, cuál es el enfoque de la gestión del riesgo en estos momentos de afectación al país, y cuál sería pues, la participación de los profesionales en el ámbito de la salud ocupacional, o cuál debería ser nuestro rol principal, tanto de las comisiones como de parte de las oficinas de salud ocupacional. Entonces, pues les agradezco, ¿verdad? Tomar su tiempo para darnos y tomar el tiempo de todos los que nos están viendo y escuchando para participar en este webinar. Muchísimas gracias y pues Diego, le agradezco si
podemos iniciar con la presentación. Gracias. Adelante, Guido, ya te acaba de compartir el rol de presentador, entonces ya puedes comenzar a compartir tu pantalla cuando gustes. Excelente, por acá me sale que está cargando. Perfecto. Ya puedes abrir tu presentación, muy bien. Cuando gustes, Guido. Bien, perfecto, gracias. ¿Escuchan bien? Mi presentación lista, ¿verdad? Perfecto, te escuchamos perfecto y tu presentación se ve de maravilla. Puedes iniciar. Muy bien, recordarles que por favor las preguntas pues las podemos ir generando en el chat, que muy amablemente el soporte técnico de la universidad irá tomando nota. En algunas podemos responder inicialmente, en otras pues les agradecemos si nos dejan sus contactos para poderles responder de forma posterior a algunas de ellas. Vamos a iniciar el tema que logramos definir junto con el Consejo fue cómo se integra la gestión del riesgo en este momento, o la definición de gestión del riesgo actual y la respuesta que se está dando en salud ocupacional del COVID-19. En este sentido, vamos a contraponer un poco lo que ha sido el marco histórico de la gestión del riesgo con el marco actual de gestión del riesgo y cómo se articulan diferentes documentos normativos nacionales e internacionales para nuestro favor. Entonces, iniciando un poco con el riesgo, es importante dejar claro que para la época de los 60s y 80s, el riesgo fue realmente definido como todo un proceso de valoración del riesgo económico y financiero, principalmente para sectores de bancario o seguros. Para el sistema nacional bancario, para los sistemas de administración de riesgos de seguros, era vital comprender, ¿verdad? Cuál es la probabilidad de ocurrencia de los accidentes en función de generar los diferentes pagos de las primas aseguradoras e inversión futura o inversión bancaria, ¿verdad? Poniendo de tal manera que los aspectos económicos que se puede invertir o no iban a favorecer a las aseguradoras o los bancos, ¿verdad? Ese fue, digamos, el principal inicio de la gestión del riesgo en forma de proteger al sector financiero bancario. Para el traslado entre los 80s y 90s, sobre todo las Naciones Unidas empieza a generar una nueva visión de la gestión del riesgo como el pilar para analizar las posibles causas de los fenómenos naturales o fenómenos de diferente origen, los cuales estaban causando un incremento en las pérdidas e impactos mundiales, país o región. Entonces, en los 90s empiezan a crearse diferentes instrumentos para la reducción de desastres naturales, ¿verdad? En ese momento el desastre se veía como un concepto de desastre natural en el cual precisamente el fenómeno en sí era el que generaba el desastre. Posteriormente se dan cuenta que a través de diferentes estrategias y diferentes marcos de acción internacional se empieza a generar la política mundial sobre cómo poder tener una acción una acción más de carácter político en cada país y cómo los gobiernos tenían que hacerse a lo interno sus propios instrumentos para gestionar el riesgo. Entonces, desde el 2005 empieza a generarse en diferentes marcos de acción con un umbral de 10 años primeramente. El primer marco de acción de Hyogo nos pretendía generar aumentos de resiliencia, donde empieza a nacer el concepto de adaptarse o mejorar las condiciones a
diferentes eventos. Posteriormente arranca el marco de acción de Sendai, quien es quien en este momento nos tiene más actualizados, y tiene un umbral del 2015 al 2030 sobre el cual todos los países que firman los tratados con Naciones Unidas están de alguna forma articulando esfuerzos y han sumado a este manejo. Lo que quiere decir es que entendiendo el riesgo, ya no como un fenómeno catastrófico natural o un desastre natural, se asocia que la propia sociedad es la que genera el riesgo según su nivel de desarrollo. Entonces, finalmente, lo que quiere las Naciones Unidas es que los países fortalezcan sus capacidades para poder utilizar todos sus recursos y disminuir los impactos. También requiere de fuertes políticas en cada país para que articulen todos los sectores o articulen todas las sociedades, sean de carácter público, privado, y todos los actores sociales, poblaciones vulnerables y diferentes enfoques. Eso es un poco para enmarcar cuál ha sido la gestión del riesgo, ¿verdad? En los últimos 60 años aproximadamente, en una forma muy macro. Sin embargo, entonces nos vamos a ir enfocando en qué es lo que estamos conversando en la actualidad. Yo quiero marcar la cancha, por así decirlo. Esta presentación yo la he fundamentado en cómo marcar la cancha. ¿Qué nos dice las Naciones Unidas exactamente con el último marco de referencia? El marco de acción de Sendai, unos aspectos y conceptos muy importantes que nos van a permitir a los profesionales en salud ocupacional entender qué es lo que, de qué se trata, ¿verdad? De qué es lo que tenemos que aprender para jugar bien el partido. Yo he hecho este esquema que permite entender un poco la articulación de lo que pide el marco de acción de Sendai. Y voy a ir explicándoselos de arriba hacia abajo. El marco de acción de Sendai al 2030 precisamente está referenciado en la reducción del riesgo de desastres, en el cual el factor económico es uno de los principios dentro de él. Entonces el factor económico y financiero deja de ser el macro y pasa a ser solamente una acción dentro del marco de acción, o sea, un elemento más o un sector más que hay que analizar. Primeramente, lo que el marco de acción de Sendai, y esto lo articulamos muy bien dentro de nuestra maestría y dejamos bien claro cuál es la diferencia, es que la gestión del riesgo es totalmente global e integral, y lo que requiere principalmente es la generación de políticas y estrategias nacionales o en los diferentes sectores públicos y privados para poder disminuir el impacto de los tipos de emergencias. Y vamos a hablar desde lo mínimo hasta lo macro, ¿verdad? Mínimo podría ser cómo mis políticas y estrategias a nivel empresarial me permiten atender un principio de incendio, o me permiten continuar mis operaciones, ¿verdad? Que no se me detenga mi producción, o cómo proteger a mi trabajador, pero también me permite articular esfuerzos para prevenir acciones en función de atender un huracán o cómo responder a un huracán. Entonces, todos estos elementos de política y procedimientos forman parte de la gestión del riesgo como un todo. Cuando empezamos a comprender cada uno de los riesgos, las Naciones Unidas nos ha hablado de que hay tres principales tipos de riesgos. Uno es el riesgo nuevo, al cual lo que se quiere es empezar a trabajar en forma preventiva. Este riesgo COVID-19 es un riesgo nuevo para la humanidad, por lo tanto, muy posiblemente pocas personas tenían una visión prospectiva que iba a ocurrir. O sea, la visión prospectiva quiere decir que yo veo a futuro lo que va a ocurrir, pero pocos podemos predecir que el COVID-19 iba a desarrollarse. Lo que sí podíamos predecir es que una pandemia a nivel epidemiológico, sí podríamos haber establecido recursos de preparación y respuesta, pero en los sistemas de salud es diferente como se hubiera entendido a un nivel empresarial o sectorial o servicios, ¿verdad? Entonces, los riesgos nuevos para nosotros en este caso
el COVID entra como un riesgo nuevo en esta matriz, ¿verdad? Lo que pasa es que esta matriz está más hecha para fenómenos naturales y no fenómenos biológicos. Sin embargo, hay que entender que permite que los riesgos nuevos que nosotros queramos identificar en cualquier ámbito sean detectables a tiempo y empezar a trabajar en ellos. El segundo tipo de riesgo se llama el riesgo existente, ¿verdad? El riesgo existente con el que yo convivo todos los días y a nivel ocupacional, este es con el que nosotros trabajamos diariamente, ¿verdad? Nosotros reducimos el impacto de los riesgos existentes de forma correctiva. O sea, todo lo que nosotros hacemos a nivel laboral en salud ocupacional es estar corrigiendo siempre cada uno de los riesgos, ¿verdad? Trabajamos en el medio ambiente de trabajo, trabajamos en las máquinas, trabajamos en el colaborador, en forma de reducir precisamente ese impacto, reducir la exposición o reducir las lesiones. Ese es el segundo tipo de riesgo, ¿verdad? Y el tercer tipo de riesgo, que es el más importante, es el riesgo que además yo no puedo controlar, es el riesgo residual, ¿verdad? Todo lo que yo no pueda disminuir de riesgo, al fin y al cabo tengo que convivir con él o tengo que hacer acciones de compensación sobre ese tipo de riesgo. Y aquí es donde empieza a trabajar ahora la gestión de los desastres, porque para todo aquello que yo no pueda compensar, reducir o prevenir, tengo que realmente empezar a gestionarlo. Y aquí empieza a surgir los famosos 4 principios de la administración general, donde puedo planificar, organizar, distribuir, ¿verdad? Todas las acciones para disminuir el impacto o disminuir las pérdidas. Es decir, que a través de los controles administrativos de planificación, organización, dirección y control, yo podría hacer una mejor gestión de los desastres. Entonces, en este sentido, el marco de acción de Sendai propone una gran preparación. Y ahora más adelante voy a hablar un poco sobre el tiempo que hemos tenido de preparación ante el COVID-19 y espero que todos hayamos podido hacer la tarea cuando vaya explicándoles la línea de tiempo. Entonces, la preparación, el marco de acción de Sendai nos dice que es generar capacidades y generar conocimiento sobre las condiciones probables, inminentes, presentes o de alerta temprana para cualquier tipo de riesgo o para cualquier tipo de fenómeno, ¿verdad? Entonces nos insta a prepararnos tanto para dar respuesta como para recuperarnos. Entonces, en este sentido, el eje central es la preparación y nos permite prepararnos para dar una respuesta o prepararnos para posterior al evento o impacto. Entonces, cuando yo estoy hablando de respuesta, estoy hablando de a partir del momento que sucede el evento o a partir de que empieza una emergencia como tal y yo empiezo a articular mis esfuerzos y recursos. La respuesta se da, bueno, sobre todo en 3 grandes ámbitos, que es la salud, en la cual estamos en este momento, y se da también por seguridad o por subsistencia. Esto quiere decir que se enfoca en grandes eventos o magnitudes en las cuales la salud pública o la seguridad social o la subsistencia de poblaciones se puede ver perjudicada y precisamente el COVID-19 nos está poniendo a jugar exactamente dentro de estos 3 ámbitos. También se habla de que la respuesta puede tener un ligero antes donde yo puedo reenviar equipos o capacidades o recursos al lugar donde más lo va a requerir, una respuesta que se da durante todo el proceso de emergencia y una respuesta que se da posterior, que a eso también le llamamos un poco más de recuperación o rehabilitación. La segunda parte de la preparación, ¿verdad? Es que quiere decir que nos tenemos que preparar para una recuperación, o sea, volver a la normalidad. Y aquí es volver a fortalecer los medios de vida que teníamos, volver a una continuidad. Lo que en este momento el gobierno nos está pidiendo que sea una nueva normalidad, forma parte del proceso de recuperación. No es una normalidad total, sino que es un proceso paulatino en el cual tenemos que recuperar la normalidad de nuestras funciones, de la normalidad social, la normalidad económica, por supuesto una normalidad laboral, en función de, pues, de mantener la salud, sobre todo de las personas, a una primera prioridad y luego mantener todas las actividades.
Las Naciones Unidas en este ámbito pues habla de recuperarse y reconstruir mejor, o sea, no repetir, o sea, no volver a construir lo mismo para sustituirlo simplemente, sino que siempre mejorar cualquier capacidad posible. Finalmente, dentro de esta gestión de desastres tenemos los instrumentos financieros, sobre todo la parte de seguros o fondos o bonos. Esto sí aplica muchísimo más para fenómenos naturales como huracanes y terremotos, tsunamis, en los cuales eh, podemos asegurar al Estado, podemos asegurar empresas en función de cada uno de estos y tener un fondo para volver a iniciar post impacto o durante el impacto o fondos financieros para poder dar frente a las emergencias. Entonces, las Naciones Unidas dice, bueno, fortalezcan todo esto, fortalezcan todo este marco de gestión de riesgos de desastre para que reduzcan su impacto y finalmente fortalezcan la resiliencia, ¿verdad? Al final de este esquema pueden observar donde dice fortalecer resiliencia y esto lo que quiere es que podamos resistir mejor, absorber los impactos, adaptarnos. Bueno, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido que adaptar en estos momentos nuestros puestos laborales, nuestras funciones o nuestras responsabilidades, transformar procesos y finalmente recuperarnos, ¿verdad? Entonces, en este momento estamos viviendo una situación global y mundial en la cual, pues, algunos vamos a poder tener una mejor resiliencia que otros según, pues, nuestras condiciones y capacidades. Este marco de acción de Sendai lo que pretende es apoyar los objetivos del desarrollo sostenible que también han sido firmados por todos los países que conforman las Naciones Unidas. Y esto, pues, esto es otro gran documento en el cual se describen los objetivos mundiales para los próximos años, de aquí al 2030, ¿verdad? Hay una serie de objetivos principales económicos, ecológicos, humanos, financieros, en los cuales todo este marco de acción nos dice, a grosso modo, si se preparan y reducen los riesgos de desastre, pues van a tener que gastar menos en sus emergencias, ¿verdad? Así a grosso modo, este marco de acción tiene 4 prioridades, se las quiero simplemente mostrar y compartir. La primera prioridad es conocer el riesgo, ¿verdad? Sin lugar a duda, quien conoce el riesgo puede trabajar mejor. En número 2, el segundo, la segunda prioridad es aumentar la gobernanza. Esto quiere decir aumentar la política pública o las estrategias públicas para poder articular las acciones. Hay una tercera prioridad que enmarca todo y realmente es invertir en la reducción del riesgo. Quien invierta como país, como sociedad, como comunidad, como empresa, en todo esto que les estoy conversando, una inversión de diferentes tipos, según sus capacidades, pues va a reducir sus impactos. Y aquí las Naciones Unidas apuesta que cada sociedad pueda esclarecer cómo quiere hacer su inversión. Finalmente, nos pide un aumento en la preparación. Y también lo dice, ahora quien esté preparado según sus condiciones, pues podrá afrontar mejor todos los impactos. A grosso modo, con este esquema yo quería presentarles, ¿verdad? Precisamente cuál es la articulación del marco de acción de Sendai en la gestión del riesgo. Como bueno, desde la academia, nuestra maestría en gestión de emergencias y desastres articula precisamente esta fracción que quiere dar preparación, respuesta, recuperación, la administración de la emergencia, la planificación y la logística en función de poder atender o que los profesionales puedan atender muchísimo mejor eh, preparados cada tipo de emergencia. Ahora quiero marcar la cancha un poco con respecto a 3 documentos importantes a nivel nacional, los cuales nos permiten también entender cómo se traslada el marco de acción de Sendai a los países. La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, la CNE, a través de su ley número 8488, transforma el marco de acción de Sendai en una política nacional de gestión del riesgo, un horizonte de la misma forma al 2030. O sea que esta política nacional es exactamente congruente y coherente con lo que pide el marco de acción de Sendai.
La traslada a través de 5 ejes importantes, 5 ejes de acción para aumentar la resiliencia, para disminuir el riesgo de desastres, para desconcentrar el riesgo. También quiere que las comunidades y poblaciones tomen el riesgo y lo empiecen a gestionar o a transformar. Que haya una inversión financiera, sobre todo en la infraestructura y los servicios del país, y que exista una planificación para normar la reducción del riesgo. Esta gran política con sus 5 ejes se desarrolla a través de planes nacionales con fraccionamiento de 5 años. Este fraccionamiento permite tener metas claras, lineamientos para cumplir los ejes de acción, que tienen responsables a quienes se les asignen tareas, y también tiene pues indicadores, ¿verdad?, cómo se va cumpliendo las metas. Estos planes están cada 5 años. Este año donde estamos, precisamente, cierra el primer Plan Nacional de Gestión del Riesgo y luego se irán abriendo 2 más hasta el 2030 a través de la comisión, a través de la CNE, pues es como se articula esto, y muchos sectores tienen que apoyar con información para los indicadores país, que estos indicadores finalmente regresen a las Naciones Unidas y se dan cuenta cómo se ha ido llevando el cumplimiento de la normativa del marco de acción de Sendai. Finalmente, otro documento de la CNE que apoya, creo que como pilar principal, eh, la emergencia que estamos llevando, es la norma de planes de preparativos y respuestas de emergencias. Y lo digo porque precisamente el Consejo de Salud Ocupacional también ha estado empujando muy fuerte, junto con la CNE, cómo los profesionales en salud ocupacional tienen que conocer y desarrollar la norma de forma correcta. Entonces, valiéndome de estos documentos, ¿verdad?, que están totalmente relacionados con el ámbito de la gestión del riesgo y la reducción de desastres, voy a conversar unas definiciones que no se nos pueden pasar, porque creo que como profesionales en salud ocupacional tenemos que conocerlos bastante bien, y son que el comité debe existir, ¿verdad? ¿Qué es un comité de preparativos y respuestas de emergencia según esta última normativa? Bueno, es la instancia que coordina cada centro de trabajo, cómo se planifica y se organiza todo ante la respuesta. Entonces, en estos días, yo creería que los que deberían de tener muchísimo más trabajo, incluso de forma virtual, ¿verdad?, o presencial, si su ocupación se lo permite o si su sector laboral lo permite, es que el comité de preparativos y respuesta debería estar funcionando activamente, ¿verdad? Porque son quienes deberían de llevar la batuta. Ahora, ¿quiénes lo conforman? Pues tenemos todo en la normativa que nos permite saber qué funciones hay dentro de él y quiénes lo podrían conformar, ¿verdad? Pero sí, este concepto es muy importante porque son quienes al fin y al cabo en estos momentos podrían tener la responsabilidad de que nuestras empresas estén trabajando en diferentes modalidades o tengan todas las herramientas para trabajar. Hay dos definiciones más importantes dentro de esta normativa, y es el desastre, el cual se define como el proceso que se desencadena de un fenómeno natural, tecnológico provocado por el hombre. Y nosotros acá lo que queremos es encontrar cuáles son las poblaciones más vulnerables, ¿verdad? Y creo que el Ministerio de Salud lo ha hecho bien al definir todos los factores de riesgo principales para las poblaciones más vulnerables. Importante, la vulnerabilidad depende de 2 factores. Uno es las condiciones propias de cada persona, y dos, la exposición a lo que le causa afectación. Es decir, que precisamente las personas que tienen unos factores de riesgo elevados, o tienen varios de los factores de riesgo que el Ministerio de Salud ha dispuesto como principales, eh, más la exposición, o sea, la cercanía a personas con el COVID-19 o personas que no han tomado las medidas necesarias, o a centros de mucha población o lugares públicos, bueno, entonces estamos aumentando la vulnerabilidad de la persona.
Entonces, es decir, que sus condiciones propias, más la exposición a los elementos peligrosos, aumentan su vulnerabilidad. Y esto forma parte del desastre, aunque no lo creamos, ¿verdad? Si tenemos una gran cantidad de personas eh, vulnerables, puede generar, como ha pasado, ya nos dimos cuenta en otros países, una condición de desastre social. Y la emergencia, en este sentido, se habla que es un estado de crisis provocado por el desastre. Entonces, más bien, nosotros generalmente creemos que la emergencia es algo pequeño. Sin embargo, para los términos de la ley 84-88 y los términos de esta normativa, una emergencia es un estado de crisis muy grande. Tanto es así, ¿verdad?, que es un estado de necesidad o urgencia que necesita que se tomen acciones inmediatas. Esto, aunque no lo crean, es precisamente la definición con la cual la CNE articula la declaratoria de emergencia, ¿verdad?, por decreto. ¿Por qué? Porque entonces ya es una necesidad social en la cual tiene que haber tres grandes fases: una respuesta, una rehabilitación y una reconstrucción en un periodo de tiempo aproximado, que todavía no se ha definido ni se ha establecido cuáles han sido los impactos totales del país. Entonces, estos conceptos tienen que entenderse bien como profesionales en la salud ocupacional, porque nosotros generalmente hablamos de emergencia, algo que sucede y controlamos y nos vamos, pero en este sentido de la normativa, la emergencia es el estado de necesidad país, el cual requiere un decreto para acceder a fondos del Estado o fondos de las instituciones del Estado, públicas o privadas, para hacer frente a la emergencia. Otras tres definiciones sencillas es el plan de preparativos y respuesta, que es el documento final, ¿verdad?, que está hecho por el comité o los integrantes del comité, en el cual se define la política, la forma de trabajar y cómo van a prepararse y atender la situación de emergencia. Creo que posiblemente muy pocos en este país hayan tenido un protocolo, un plan para COVID-19 escrito hace muchos años, pero lo que quiero reflexionar es que sí tuvimos un periodo de tiempo para mejorar ese plan y tuvimos un periodo de tiempo para prepararnos, ¿verdad?, que es la siguiente definición. Y es que la preparación entra a tocar las actividades y medidas preventivas que nos iban a permitir que el impacto fuese más negativo o disminuir su afectación. Y aquí esta definición termina diciéndonos que la identificación de los factores de amenaza y la elaboración de planes forman parte de esto: capacitación y equipamiento. Vean qué interesante cómo la preparación nos permite identificar los factores que ya nos los había dispuesto el Ministerio de Salud, pero sí nos permite elaborar los planes que estén a nuestro alcance. Nosotros hemos ido aprendiendo de otros países en esta atención de emergencia y podemos haberlo hecho con un plan de tiempo un poco razonable, ¿verdad? Y lo podemos haber hecho dentro de cada una de nuestras empresas según nuestro nicho de mercado o según nuestro principal sector a cubrir. La respuesta dice que son las acciones inmediatas a la ocurrencia de la emergencia. Entonces, en este momento tenemos que entender que nosotros ya no estamos en una fase de preparación, sino que estamos todos dentro de una fase de respuesta, que estamos intentando controlar la situación, salvaguardar la vida de muchas personas, de nosotros mismos, de nuestros familiares, de nuestros compañeros de trabajo, con el objetivo de estabilizar o de detener todo el impacto que hemos tenido. Entonces creo que estas son algunas de las definiciones más importantes que me gustó extraer de la norma para que se dé cuenta de que la norma tiene fecha 2014. Si bien es cierto, se puso a correr un poco más en nuestro país para 2015. Ya deberíamos de darnos cuenta si estamos dentro de la norma, fuera de la norma, o si es el momento de empezar a ejecutarla, ¿verdad? Tenemos ya casi 6 años de que esta norma fue aprobada y se hizo pues el documento para poder apoyarlo en diferentes medidas. Quiero rescatar ahora otro instrumento que es el decreto 39.408, ¿verdad? Este es el decreto que establece las funciones de las comisiones de salud ocupacional
de las oficinas de salud ocupacional. Solo quiero extraer dos artículos importantes y en este decreto pues también se nos solicita la entrega de los informes anuales, se nos pide que nos registremos ante el Consejo de Salud Ocupacional, que rindamos los informes según la información solicitada. Pero hay dos artículos que creo fundamentales y que todavía en esta época nos llaman poderosamente a nuestra principal función, ¿verdad? Y es que con lo que el Gobierno de la República dictó ayer sobre las medidas para ir regresando a la nueva normalidad, pone a las comisiones de salud ocupacional a articular el inciso B del artículo 19, ¿verdad? Que es que sean vigilantes en sus centros de trabajo de que se cumplan estas disposiciones normativas, ¿verdad? Sobre todo las que nos atañen en salud ocupacional, o sea, las comisiones tienen que trabajar de la mano, si es cierto, del patrono, pero también del colaborador en función de ser vigilantes de que se haga lo mejor posible. Y por otro lado, el artículo 38, en el inciso H, permite que las oficinas o departamentos de salud ocupacional tengan que coordinar todo lo referente a las acciones de preparación y respuesta. Es decir, que este inciso H nos devuelve precisamente a que nosotros tenemos que coordinar acciones en el plan de emergencias o ser parte del comité de emergencias. Entonces, yo quisiera llamar tal vez a ustedes, colegas de comisiones y oficinas de salud ocupacional, ser parte activa del comité de emergencias y del plan de emergencias. En este momento forma parte de una función o una responsabilidad de nosotros y no solamente ser un voluntario o una persona que quiere participar, sino tenemos una participación muy activa y necesaria si queremos echar a andar las herramientas que hemos visto, ¿verdad? De gestión del riesgo y disminuir impactos. Dentro de esta, ahora dejando de lado un poco la normativa y las definiciones, quiero decirles que nuestro trabajo principal en salud ocupacional es detectar nuestras amenazas en los centros de trabajo. Y generalmente utilizamos modelos para estar encontrando las causas o el origen de los factores de riesgo. Y aquí, en el COVID-19, yo creo que el trabajo nos lo adelantaron. Toda la evaluación del riesgo, la identificación, el análisis, la valoración ya fue hecha. Fue hecha en China, fue hecha en Estados Unidos, fue hecha por la OMS, fue hecha por la OPS y ya nos dieron prácticamente cocinado el factor de riesgo. Nos lo dieron con sus consecuencias, sus síntomas, sus signos, su forma de propagación. O sea, prácticamente nos lo dieron listo, empezar a entenderlo, lo cual no ocurre así con otra cantidad de factores de riesgo en nuestros diferentes ambientes de trabajo. Entonces, yo quiero decir que eso es una ventaja competitiva como profesionales de la salud ocupacional en el cual ya nos dijeron, es una amenaza de origen biológico, es un riesgo laboral biológico, o sea, no tenemos que inventarlo en la mayoría de sectores donde la salud ocupacional trabaja. Entonces, nosotros creo que veníamos adelantados. Quiero hablar un poco también de la ventana de tiempo que hemos tenido en este COVID-19, o la línea de tiempo desde que esto arranca. El 8 de diciembre en China es donde se supone está uno de los primeros casos. O sea, entre la primera semana de diciembre, algunos documentos hablan del primero hasta el 8, entonces yo he definido el 8, ¿verdad? Como este primer arranque en China, en toda la línea inferior tiene la fecha en la cual ingresó o se detectó el primer caso a cada uno de los países. Pero lo que quiero destacar es que el 8 de diciembre se encuentra el primer caso. Y la OPS el 17 de enero da alguna alerta de epidemia, ¿verdad? Nos pide atención a nivel internacional, ahí puede haber una alerta de epidemia. Un mes, ya casi que un mes después, va transcurriendo, va pasando el tiempo y nos damos cuenta que afecta a otros países, vemos como hay un gran número de casos. La OMS realmente en febrero
casi 2 meses después es que dice que realmente ahora se llama COVID-19 y se establece que toda la forma de propagación del virus, o sea que ya tenemos un tiempo de avance en el cual tuvimos que irnos preparando, ir poniéndole atención a qué está pasando en el ambiente internacional, qué se está haciendo, qué se está generando para controlarlo. Y ¿verdad? Llega precisamente a nuestro país el 6 de marzo, la confirmación, el primer caso, y un decreto de emergencia a partir del 8 de marzo. Esto nos da un umbral de 3 meses, enero, todo lo que queda de diciembre, todo enero y todo febrero, para darnos una preparación, ¿verdad? Lo que pasa de aquí en adelante se llama respuesta. Entonces, estos 3 meses de preparación como profesionales en salud ocupacional tuvimos que haber generado modificación del plan, búsqueda de capacidades y otros aspectos que quisiera tal vez que si todos hemos hecho la tarea nos pongamos a pensar en que durante 3 meses qué pudimos haber hecho mejor para darnos cuenta cómo estamos hoy, ¿verdad? Habernos esperado a articular el plan de emergencias el 9 de marzo no hubiera sido lo mejor, o haberlo articulado hace una semana tampoco, ¿verdad? Porque esto tomó 3 meses en llegar a nuestro país y es impresionante, ¿verdad? Cuando uno ve la cantidad de tiempo que pasó, no digo que aquí no hayamos hecho nada, no estoy diciendo eso, nada más que estoy diciendo que hubo un umbral de tiempo que nos permitía prepararnos, articular la definición de preparación. Realmente, pues ahora tenemos toda una respuesta que en estos momentos, al día de hoy, tenemos 1 mes y 20 días de respuesta desde que llegó a nuestro país, ¿verdad? Entonces, en suma, tenemos 4 meses o más de 4 meses en los cuales hemos estado hablando y conociendo del COVID y bueno, apenas estamos recién dándonos cuenta de qué forma o de qué formas existen para poderlo combatir. Entonces, esta línea de tiempo pues tenía ese objetivo, el cual era decirnos o ponernos en remojo si nosotros realmente pudimos hacer la tarea en el momento correcto y darnos cuenta qué es preparación y qué es respuesta. Dentro de esta preparación yo he nada más definido algunos aspectos que la normativa INTE 31.000 sobre gestión del riesgo eh, nos hubiera permitido conocer. O sea, si yo hubiera entendido que esta normativa me habla de que yo tengo que conocer mi contexto interno y externo, me hubiera servido para la preparación. Durante 2 meses o un mes yo hubiera intentado comprender cuál es el rol de mi colaborador, cuál es su puesto, cuál es su jornada, cuál es su horario, qué actividades realiza, qué no realiza. ¿Lo puedo virtualizar? ¿No lo puedo virtualizar? ¿Lo puedo mandar con teletrabajo o con trabajo para la casa? Que son dos cosas diferentísimas, ¿verdad? Eso también es interesantísimo, el fenómeno que hemos tenido que enfrentar en muchos lugares de trabajo, sobre todo el sector de educación, en el cual yo trabajo y represento. La adaptación ha sido tremenda, ¿verdad? Una adaptación metodológica, conceptual, tecnológica, ha sido muy difícil. Me imagino que muchísimos otros sectores laborales también han tenido que hacer sus adaptaciones, pero era el momento, ¿verdad? El momento de preparación nos iba a permitir comprender mi jornada, mi puesto, mi función, mi horario, mi rol, mis funciones. Luego también me llama poderosamente la atención los recursos físicos con los que cuento, ¿verdad? Los equipos, ya tengo computadoras para enviar a mis colaboradores a trabajar a la casa, o realmente mi sector productivo no requiere de equipos, sino que es el personal en el campo, entonces no se ve afectado, mis recursos físicos son suficientes, mis inventarios son suficientes. Faltando un mes, posiblemente las mascarillas N95 valían 10.000 colones, la caja de 25 hoy en día se cotiza pues a 30.000 colones, ¿verdad? Entonces mis inventarios eran suficientes, definí bien cuáles eran los recursos que ocupaba. Con respecto a los sistemas de comunicación, ¿verdad? ¿Cómo le comunico a mis colaboradores qué está pasando con el COVID externamente? ¿Qué me manda a informar el Ministerio de Salud? ¿Cuáles son los canales principales de comunicación? ¿Cuáles son los mecanismos o la forma? ¿Se lo envío a las jefaturas y las jefaturas a los colaboradores? ¿O envío o mi empresa o mi industria o mi sector permite que yo se lo envíe a todos de una forma horizontal?
requiere una verticalidad de la información, y cómo la organización trabaja, ¿verdad? Cómo se distribuye, cómo controla las principales funciones. Y finalmente, como organización, ¿verdad? Si pude prepararme con el comité de emergencia. Por supuesto, este contexto que yo hablo es diferente para cada empresa. O sea, yo no intento decir que estos son los únicos, pero sí, por ejemplo, son datos que hubieran sido importantes de recopilar como contexto interno y externo, que una norma me permite estar preparado, ¿verdad? O me dice, ojo, ponga atención en esto. Casi para ir cerrando, yo quisiera también hablar de la norma INTE ISO 45000, que habla sobre los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por muchos años hemos entendido que nosotros tenemos una jerarquía para los controles de peligros y riesgos en el ambiente laboral. Tradicionalmente, en el cuadro de la izquierda, nosotros trabajamos los controles, eh, por supuesto, con mayor eficiencia, eliminando el problema, ¿verdad? Eliminando el equipo defectuoso, eliminando la máquina mala, o sea, eliminando el riesgo como tal o el peligro. Luego también tenemos como segunda opción el sustituirlo, sustituimos todo lo que podamos. Y en una tercera prioridad tenemos los controles de ingeniería. Ahora vamos a hablar de algunos de los cuales hemos estado implementando, yo he logrado observar en la calle. Controles administrativos y finalmente nuestra última opción siempre ha sido entregar equipo de protección personal, ¿verdad? Quiere decir que si nosotros llegamos a entregar equipo de protección personal, debemos de haber intentado generar todos los primeros controles y cuando no logramos esto, equipo de protección personal. Mi hipótesis es que ante el COVID-19 los controles han invertido la pirámide, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros en este momento no podemos eliminar el virus, o sea, no hay forma de eliminarlo. Y la única forma de sustituirlo es cuando tengamos la vacuna, ¿verdad? Entonces, estos controles, entonces ahora son los menos efectivos, quedándonos en el centro de la misma forma los controles de ingeniería. Claro, los controles de ingeniería en este momento son generar teletrabajo, disminuir las jornadas, hacer roles, aislar al trabajador, colocar pantallas acrílicas, he visto en comercios, plásticos, generar y aumentar los controles de desinfección, eh, también valorar las cargas de trabajo, bueno, un sinnúmero de controles de ingeniería en los cuales podríamos echar mano y que el gobierno, por supuesto, ha definido en muy buena forma, ¿verdad? Como los controles de ingeniería con una buena prioridad. Los controles administrativos, en este momento el manejo de la información, de la comunicación, de la capacitación del COVID-19 también han sido eh, pilares para poder ir regresando nuevamente eh, este tipo de acciones. Y en esta tenemos, ¿verdad? Los protocolos y procedimientos de cada uno de los diferentes ambientes de trabajo, ¿verdad? Esos controles administrativos son importantísimos. Eso me permitiría a mí como patrono o como trabajador establecer formas de disminuir el contagio, formas de disminuir eh, la exposición. Y finalmente me he atrevido, ¿verdad? En mi hipótesis, a decir que el uso de equipos de protección personal es la mayor eficiencia en este momento, por supuesto sumado a todos los controles, no estoy diciendo que separadamente, pero si nosotros analizamos en este momento cuál es el lugar más peligroso para trabajar ante el COVID-19, podríamos decir que es un hospital, ¿verdad? Pero precisamente los centros hospitalarios no han cerrado, ¿verdad? Lo que han hecho es, se han sumado a la cantidad de uso de equipo de protección personal para proteger a sus colaboradores. Entonces, si nos damos cuenta, la elección del equipo de protección personal en el ambiente correcto nos va a permitir proteger a los colaboradores. Y por eso les digo que mejor ejemplo de poder explicar que el uso del equipo de protección personal en estos momentos del COVID-19 tendría una de las primeras prioridades en cuanto a la protección de los trabajadores. Finalmente, quiero, ¿verdad?, decir que la afectación COVID-19 es una afectación más global en el sector político y social.
así es como en este momento ya se mantiene todo el ámbito nacional, ¿verdad? Es una afectación política, social para la toma de decisiones diaria, y lo hemos notado a través de las conferencias de prensa, a través de los medios de comunicación oficiales y a través de la comunicación formal sobre el regreso, ¿verdad? El ambiente de salud es el pilar en esta afectación, ¿verdad? La salud pública, la salud social, con un impacto total en la economía nacional y mundial, pero finalmente se traslada al sector laboral, ¿verdad? Se traslada a que nosotros en salud ocupacional estamos dentro de esto, formamos parte de esto, por eso le puse en el puro centro, y nosotros como profesionales en la salud ocupacional, en oficinas y comisiones, tenemos que permitir nuestro mejor esfuerzo para ayudar a nuestros colaboradores y a los patronos en que podamos salir adelante, porque al fin y al cabo se requiere una continuidad del negocio para que todos pues tengamos trabajo y salgamos adelante. Entonces, de esta forma yo quiero ir cerrando mi participación. Quiero agradecerles y yo de verdad agradezco al Consejo de Salud Ocupacional la oportunidad por permitirnos a la aula y formar parte de los esfuerzos eh, en la atención del COVID-19 y en poder aportar un grano de arena a lo que está ocurriendo. Y también creo que nosotros en la salud ocupacional tenemos muchísimo que aportar. Creo que el Consejo de Salud Ocupacional también puede, y lo está haciendo a través del Ministerio de Trabajo, su gran aporte en comprender de qué se trata esta emergencia. No es solo repartir equipos de protección personal, pero es una gran parte de lo que ocupamos para regresar lo más pronto a una posible normalidad o a la nueva normalidad, acompañado de todos los controles administrativos y de ingeniería posibles para proteger a nuestros familiares, amigos y compañeros, ¿verdad? Yo le cedo la palabra a Mónica Money para poder atender como parte del Consejo de Salud Ocupacional algunas consultas. He visto que ha habido muchísimas consultas en el chat. Tal vez mientras Mónica tiene su participación puedo revisar algunas y pues aportar de cierta forma en responderlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Guido, por tu presentación. ¿Se escucha un eco? Yo le escucho bien, Mónica, adelante. Ok, gracias. Sí, muchas gracias por tus aportes. Muy interesante el enfoque que le das a este tema. Muy, muy provechoso para todas las personas que hoy nos acompañan en este webinar. Nada más quería interrumpir un poco el proceso de las preguntas para enviarles el enlace de participación, ya que en la de la mañana tuvimos un problemita con el enlace y las personas no pudieron registrarse a tiempo. Entonces, para evitar esto, en estos momentos, bueno, acá como no ingresé con una cuenta, aparezco como el nombre de la marca de la computadora, ¿verdad? Por si acaso ahí el enlace que acabo de enviar es el que deben de llenar para registrar su participación. Y de la misma manera, como en el resto de los webinars, se les estará enviando un certificado de participación próximamente, y en caso que Guido esté anuente a compartirnos la presentación, también se las podríamos compartir al correo electrónico que ingresen en ese enlace. Eso sería, Guido. Muchas gracias, y les cedo la palabra a las compañeras y compañeros que nos ayudarán con el chat. Perfecto, Mónica, muchas gracias. Vean, hay algunas consultas que yo quisiera abordar, ¿verdad? Y una es sobre el tema de la mascarilla N95. Bueno, si bien conocemos el tema de las mascarillas o nos cuesta entenderlo, más bien, disculpen, Inteco ha facilitado en estos días de forma gratuita la normativa
de equipos de protección personal en el ambiente de salud, que también nos permite nosotros atender al público, ¿verdad? Entonces, o generar diferentes capacidades de protección a nuestros trabajadores. Entonces, pisando muy alto en el mercado, se los puedo asegurar, y ya he hecho un poco de investigación de mercado, pero vamos a ver, aquí hay que entender cuándo uso mascarilla y cuándo uso respirador. Entonces, esto es importante. La famosa mascarilla está, pues, la entendemos más en el ambiente laboral para la mascarilla desechable como cubrebocas, ¿verdad? Y que esa se utiliza en unas cuantas horas, se me moja por mi respiración, por mi saliva, y pues tendría que desecharla. En este momento yo diría que nosotros como profesionales en la salud ocupacional tenemos que definir muy bien si nuestros colaboradores tienen que usar mascarilla y una protección facial o una restricción como pantalla acrílica, o si bien lo que vamos a dotar es de mascarilla N95 con filtro o R95 o P100 o la que nosotros definamos, la cual sí permite filtrar muchísimo mejor. ¿Verdad? Recordemos que la mascarilla no filtra el 100%, me quedan huecos por el lado de la nariz, por la parte facial. En cambio, el respirador sí pues nos hace un mejor sello, y eso es lo que se requiere, ¿verdad? Definir cuál de las dos voy a utilizar para mi colaborador. Hay otra consulta que me parece muy interesante, y es sobre qué pienso yo sobre el ambiente escolar o el ambiente educativo. Y precisamente ese es el ambiente donde trabajo. Creo que debemos ser un poco pacientes. Yo quisiera ir a trabajar esta semana ya, pero creo que tenemos que terminar de ser un poco pacientes para que la cantidad de casos disminuya y podamos ir a iniciar las labores de capacitación, escuelas, colegios, universidades nuevamente. Yo creería que el regreso a los centros educativos puede estar mediado por el uso de respiradores o mascarillas para nuestros hijos o alumnos, ¿verdad? Para poder disminuir todavía esta afectación o este contagio, o disminuir, ¿verdad?, la exposición de ellos. Entonces, sí creo que es uno de los sectores más afectados, aunque no lo crean, el sector educativo y sobre todo el privado, ha generado un sector de alto impacto, ¿verdad? Pero sí creo que se podría ir haciendo algunos esfuerzos entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Consejo de Salud Ocupacional, en ir viendo cómo sería la nueva normalidad en cuanto a los niños o estudiantes en escuelas y colegios, porque en el momento que tengamos un nuevo caso, un nuevo brote, ese centro educativo va a haber que cerrarlo, y tenemos que estar dándonos cuenta de que puede ser que las medidas de cuarentena sean periódicas, ¿verdad? Creo que el señor ministro Daniel Salas lo dijo en algún momento. Puede ser que estemos en cuarentena ahora, se termine la cuarentena la próxima semana, y de haber un nuevo brote tendríamos que regresar a una cuarentena dentro de un mes o 2 meses, y eso tenemos que entenderlo como población, porque no podemos bajar la guardia ni creer que solamente el uso de mascarilla o respirador pues sería la solución total. Eh, en concordancia con esta pregunta, también algunos hablan de la careta o llamada careta, pero ahora son respiradores de media cara o máscara completa. Creo que son, según el tipo de trabajo, pues pueden ser una opción interesante. Lo que pasa es que cuando hablamos de atención al público o al cliente, no puedo tener una disminución de mi capacidad de comunicación o visual. Entonces sí creo que es importantísimo que podamos establecer todas las medidas de equipo de protección personal, sobre todo que está ganando la batalla. Yo creo que el equipo de protección personal está ganando la batalla en ciertos lugares de trabajo, sumado, no dejo de reiterarlo, sumado a los controles de ingeniería y controles administrativos que podamos tener, ¿verdad? Así que creo que son algunas de las consultas más generales que hicieron. Voy a revisar algunas de las otras en estos días, y muchísimo gusto, tal vez a través del Consejo de Salud Ocupacional, o si desean dejarnos sus correos electrónicos, que pues ya los tenemos también registrados, podríamos responderles. Yo quedo a las órdenes desde la coordinación de la maestría en gestión de riesgo, de gestión de emergencias y desastres de la Universidad de Santa Paula,
para sus consultas o acercamientos. Muchas gracias. Buenas tardes y le quiero ceder la palabra a los funcionarios del Consejo de Salud Ocupacional para que hagan un cierre. Muchas gracias. Sí, gracias, Guido. Bueno, estoy viendo que el enlace que se adjuntó fue el de la mañana. Es que inicialmente habíamos generado uno para todos los webinars. Sin embargo, se dieron algunos cambios y ya estoy coordinando para enviar el enlace correcto. Si me regalan, por favor, unos minutitos y ya se los traslado. Vamos a ver. Listo, ahora sí. Este es el que inicialmente se había habilitado para todos los webinars. Les agradezco por favor que solamente seleccionen en la parte donde dice webinar en el que participó, el que indica gestión del riesgo y la respuesta ocupacional ante el COVID-19. Las disculpas del caso con el anterior, de hecho habían igual personas que habían participado en el webinar de la mañana y no habían podido accesar el enlace. Entonces, acá la aclaración sería que inicialmente el que les envié de primero es el que corresponde al de la mañana. Se hizo específicamente para ese webinar. Y el que les acabo de compartir es uno general que se había deshabilitado mañana y por eso se habilitó este que les indico. Entonces, el último que les envié es el correcto. Deben seleccionar donde dice webinar en el que participó, gestión del riesgo y la respuesta ocupacional ante el COVID-19. No veo que están enviando los correos, no deben enviar correos. Bueno, eso sería solo para el caso de que quieran realizar, que Guido tome el correo electrónico y puedan tener algún tipo de comunicación. Sin embargo, para efectos nuestros del Consejo de Salud Ocupacional, sería el último link el que deberían de llenar. A ese se les va a enviar el certificado de participación. Tal vez, disculpa, la presentación se podrá compartir al correo de las personas. Vamos a ver la presentación, posiblemente sí se las puedo compartir, todo el equipo técnico que está detrás de esta charla de docencia y virtualidad de la universidad. Ellos pueden los correos electrónicos para podernos comunicar para la información de la charla, o algunos están solicitando algunas otras charlas relacionadas al tema. Sí, muchísimo gusto. Gracias. Diego, si me ayudas con la respuesta, que es un poco más técnica, porfa, Diego. Claro, bueno, mi recomendación, lo que podríamos hacer en este caso, ahorita las personas están completando ese formulario, ¿cierto? Es correcto. Correcto, en el Google Forms que vos enviaste. En ese mismo Google Forms existe un espacio para que ellos ingresen sus correos electrónicos. Es correcto. Okay. Entonces, lo que podríamos hacer, si Guido está de acuerdo, te podríamos enviar el correo directamente a vos y nada más les enviamos el correo electrónico con la base de datos que vos estarías llenando, digamos, o que vos podrías descargar, que los mismos participantes llenaron esos formularios con sus correos electrónicos. Entonces, podríamos sacar los correos de ahí y les hacemos llegar esta presentación.
De acuerdo, gracias. Eso sería. De hecho, sí veo que están compartiendo los correos. No deben compartir los correos. Lo que deben hacer es llenar el formulario de Google que se les envió en el enlace. Al llenar ese formulario queda registrada su participación y además, al tener el correo electrónico, ese va a ser el medio por el cual les estaremos notificando eh, la entrega del certificado y el envío de la presentación. Con respecto al tiempo de entrega de los certificados, sí, no garantizar que va a ser esta semana, porque toda la semana estamos con actividades de diferentes webinars. Entonces, esperamos que para la próxima semana logremos recopilar toda la información relacionada con las presentaciones que nos vayan a dar todos los expositores y expositoras y los certificados de participación de cada uno de los webinars. Entonces, justamente Guido, Entonces, si me confirman, por favor, no les escucho, disculpe. adelante, Mónica, le escuchamos. Sí, que si me pueden confirmar, por favor, si el webinar está siendo grabado, entonces lo que podemos hacer, si es posible, compartirlo, subirlo a nuestro canal de YouTube del Consejo de Salud Ocupacional y compartirlo al resto de la población. Correcto, claro, con muchísimo gusto. Comentarte que bueno, desde que dimos inicio a la conferencia se habilitó la opción de grabación, hasta hace un ratito que ya se pudo cancelar. Entonces, si a usted le parece, con muchísimo gusto, de parte de la universidad le podríamos hacer llegar la presentación que acaba de utilizar Guido. Esa presentación, bueno, te la podríamos estar compartiendo el día de hoy y muy probablemente el día de mañana te estaríamos compartiendo a vos directamente el enlace para que tengas acceso a la grabación. Esa grabación ya posteriormente, si ustedes quieren, pueden compartir el link directamente con los participantes cuando les envían la presentación, o si ustedes gustan también pueden descargar la presentación y pueden subirla también al canal propio de YouTube de ustedes, como les quede mejor. De acuerdo, muchas gracias. Nada más como para aclarar una consulta que indica que cuál es el propósito del rango de edad que se solicita en el enlace. Bueno, es porque nosotros requerimos documentar todas las capacitaciones, en este caso los seminarios web que estamos impartiendo, y normalmente dividimos a la población por el rango de edad. Entonces, por eso es que se solicita ese tipo de información. Bueno, para ir finalizando, agradecerle a Guido y a todo el personal de docencia y del sector académico de la Universidad Santa Paula la participación y toda la anuencia a colaborar, brindándonos acceso a su plataforma y a todas las personas también que se conectaron a este webinar y que pudieron participar. Les agradecemos mucho de parte del Consejo de Salud Ocupacional su participación. Bueno, pues ha sido un gusto de parte de la universidad y la coordinación de la maestría. Quedamos anuentes a seguir uniendo esfuerzos. Y bueno, hay consultas interesantísimas, ¿verdad? Sobre los equipos de protección personal que podrían generar una barrera ante la propagación y ante el contagio. Así que pues creo que atinadamente hablamos un poco al respecto y quedo a sus órdenes el consejo y pues a todos los presentes que estuvieron acá. Muchas gracias, buenas tardes. Y gracias a todo el equipo técnico de la universidad pues que me ha apoyado. A la orden. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas.